estamos aquí, invitados por la OAC, intentando clarificarnos, pero desde el sufrimiento, clarificarnos desde el sufrimiento, no desde los números, ni desde las estadísticas, ni desde las políticas con mucho respeto, sino desde las víctimas de esta crisis de situación, darnos cuenta de lo que pasa y después sembrar esa esperanza que conlleva el considerar que la fuerza está en la debilidad de la unión. En la medida que la gente se une, podemos reaccionar y podemos cambiar el mundo. En esta mesa. Y bueno, pues deciros que junto conmigo, que ya sabéis que soy Gonzalo y soy miembro de la OAC, pues se encuentra con nosotros, empezando desde la izquierda hacia la derecha, pues está Diego, que es miembro de la Asociación de Parados 28 de febrero del Polígono de Cartuja, Elena, que es miembro de la Asociación de Parados de Albolote, y Ruth, que es presidenta de la Asociación de Inmigrantes, de una de las asociaciones de inmigrantes que hay de la costa de la costa norte. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es que ellos van a dar su testimonio de cuál es la situación que están viviendo. Para eso se les plantearon una serie de cuestiones que ellos ya, para que le ayudase a preparar su intervención. Entonces, pues, cada uno de ellos va a tener 10 minutos para exponer. Hombre, si son 12 o son 15 tampoco pasa nada. Quiero decir y luego pues yo haré una pequeña reflexión, que no es una reflexión mía, sino que es una reflexión de la OAC con motivo de todo esto, ¿no? Y después pues esperemos tiempo para poder dialogar y poder compartir, que es al final de lo que se trata, ¿no?, con esta actividad. Bueno, pues sin más, Diego tiene la palabra. Pues nada, agradeceros que me hayáis invitado a escuchar mi testimonio, y cuando me llamó Isabel para decirme que si quería hablar para la OAC, yo en principio, pues yo dije, ¿yo qué le digo a esta gente de la OAC? Y ella me dio 4 preguntas, y dice, tú toma estas 4 preguntas, te has trabajado un poquito y tú dices lo que quieras. Yo más o menos os voy a empezar a contar lo que yo he vivido desde el mes de septiembre del año pasado, que empecé a tomar parte de la Asociación de Parados, con la necesidad de que esta Asociación de Parados, que yo no estaba con ellos, no tenían muy bien encaminado qué pasos se tenían que ir dando y por dónde podíamos ir tirando, que luego han venido muchos más problemas de los que nosotros nos creímos. Pero bueno, en el cómo vivo yo la situación del paro, pues como podéis imaginar, los plazos se nos van acortando cada vez más, se nos van acabando las ayudas, se nos van acabando los poquitos ahorros que teníamos, seguimos pagando los mismos impuestos, las mismas hipotecas, el mismo coche, y entonces pues la situación, para mí en concreto, gracias a Dios, mi señora trabaja y no es tan preocupante como la de muchos de los que tenemos allí en la asociación, aun sabiendo en el barrio en el que vivimos, que es uno de los barrios con más paro, con más tasa de... no sé cómo explicarlo, pero es uno de los barrios, el barrio más marginado quizás que hay en Granada. ¿Afecta y cómo afecta todo esto a mi familia? Como ya he dicho, yo personalmente, gracias a Dios, mi señora está trabajando y más o menos pues nos podemos ir defendiendo, pero hay miembros de mi familia en los que ya no entra ningún ingreso. Me refiero a hermanos, me refiero a cuñados. Y entonces la situación para ellos y para mí, que lo estamos viviendo con ellos, es un poquito dura, porque tú ves que tienes sobrinos que algunas noches pues se ponen a la cama sin comer. Entonces se le ayuda en la medida que se puede, pero la situación sí es verdad que es muy complicada y muy dura. Y estás pensando en que yo, gracias a Dios, pues como he dicho, sí me puedo acostar por cenar, pero mis hermanos por vergüenza o mis cuñados por vergüenza, nosotros no sabemos si ellos, mis sobrinos han comido y si ellos han comido. Luego me preguntaban que qué salida le dábamos nosotros a todo esto. Pues salida es como no hay una implicación de todas las administraciones verdaderas, que se dejen de politiqueos y empiecen a pensar en el pueblo. La salida que le damos nosotros a esto es tirarnos a la calle
y que pase lo que pase. Porque nosotros la asociación nos hemos planteado y no hemos dado un plazo hasta el mes de junio. Si en el mes de junio no hay soluciones, la asociación de Parque 28 de febrero se vaya a la calle, pero a dormir a la calle. Vamos a invadir un parque, que es el Parque 28 de febrero, y hasta que no nos den respuestas quizás no nos levantemos de allí. Porque otra salida, visto la pila de reuniones que hemos tenido con... Bueno, el ayuntamiento no nos ha querido ni recibir al principio, pero la Junta de Andalucía nos da fecha para hablar con ellos en el mes de septiembre, tiempo A, y entonces más salidas para 370 y tantos parados que tenemos en la asamblea. Es un poquito complicado y todos vienen con el mismo problema. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? Nosotros ninguno tenemos prácticamente en la asociación, nadie tiene estudios. Nosotros venimos el 90% de la construcción, con lo que eso conlleva, que sabéis que la construcción hoy por hoy es imposible de tocarla. No sabemos cómo ubicar a tanto parado, mayor de 45 años. Si ya es un problema entrar en la construcción, si aparte tienes 45 años, ¿dónde colocas ese tipo de personas? ¿Qué saben hacer ese tipo de personas que vienen desde trabajando algunos hasta 40 años en la construcción? Es muy difícil, es muy penoso ver que la gente llega con 3 niños en la misma asamblea diciendo que hoy esta noche de comer. Han venido a las reuniones de directiva que por favor le diéramos 20 euros para que pudieran comer los niños. Nosotros no tenemos eso. Y es que no sé más qué más contaros, si lo que voy a contar es pena. Pero que sí es verdad que también tendremos que pensar un poquito y pensar un poquito en el mañana y pensar que esto no puede durar toda la vida. Que es muy largo, que tiene que ser muy duro, que lo tenemos que batallar mucho, pero que sí es verdad que mientras que no le chinchemos a quien hay que chincharle y que la gente no se comprometa mucho más, la gente no se tira a los barrios y seamos nosotros verdaderamente los que organicemos el tema, ellos no van a venir en busca nuestra. Eso lo tenemos muy claro, porque lo han demostrado y lo van a seguir demostrando. Aquí cada uno va a guardar su castillo y que nadie me lo toque. Entonces, al final siempre paga el pato por los mismos, los 4 parados, los 4 analfabetos y los barrios como el nuestro, donde lo que no quiere nadie lo mandan allí. Que si pasa algo, que se vaya al polígono ni lo toquen, que está bien como está. Entonces nosotros también estamos colaborando con la Plataforma Norte, porque también creemos que nuestro barrio se merece mucho más de lo que es. También creemos que es uno de los barrios con más solera de Granada. ¿Por qué no? Porque se tienen que gastar millones en la calle Ganivet y en mi barrio no se cambió una farola hace 40 años. Y reivindicar, ¿qué reivindicamos? Pues no podemos reivindicar otra cosa que no sea trabajo. Nosotros no pedimos ni que vengan allí solamente como asociación de parados reivindicamos un puesto de trabajo, nada más. Y eso sí, que trabajo hay dinero, hay parados. ¿A qué esperan? ¿Dónde está ese dinero? ¿Se lo dan a Fernando Alonso para que lleve un coche rojo? Sí, es verdad, se lo dan a Nadal, se lo dan a Ronaldo, se lo dan al Messi. Es así. Y la gente de tu país, la gente de aquí, que nos morimos de hambre, ¿qué es lo que están consiguiendo? Y no sé qué más contaros, porque para yo prepararme una cosa de esta me resulta muy difícil. Si tenéis alguna duda y luego me queréis preguntar lo que sea, aquí estoy. Nada, agradeceros por haberme escuchado y ya está. Pues buenas tardes. Estoy un poco nerviosa. Pues me llamo Elena, tengo 32 años, estoy divorciada, tengo 3 niños y yo pues más o menos en la misma situación de este muchacho. Llegué aquí a través de José María, al que lo conozco de poco tiempo, pero yo que sé, una persona que ha estado siempre ahí, que a pesar de que no tenemos mucha amistad, sabe mucho de mis problemas. Yo llegué a la asociación porque éramos un grupo de lo que suele pasar en la escuela, que nos ponemos a hablar muchachas, pues mujeres que a lo mejor estaban divorciadas y venían de malos tratos y se veían en la calle porque no tenían cómo pagar el piso y la embargaban, o porque había otra muchacha, por ejemplo, con 4 hijos que no podía costearle los libros y le llegaron a decir en el colegio que si no podían ir los niños al colegio que no los llevara porque no era obligatorio. A partir de primero es obligatorio, los niños de 3 años a 5 no lo es.
Entonces, a nosotras lo que nos dieron a entender es que como eras pobre, no tienes derecho a aprender, tus hijos no tienen ningún derecho a aprender, etcétera, etcétera. Entonces un día decidimos de encerrarnos en el ayuntamiento, nos metimos en el pleno y no faltemos a nadie, pero sí estuvimos hablando con el alcalde, ya lleguemos a la asociación. Estoy en el paro, este mismo día 10 ha sido la última vez que he cobrado la ayuda familiar, o sea el PRODI, y ya no tengo derecho a otra ayuda. Pago 350 euros de alquiler, tengo pareja, es extranjero, lo mismo está en el paro, de vez en cuando pues con los columpios. El padre de mi hijo a mí no me da nada, por supuesto, porque no quiere, puede pero no quiere. Y eso, la situación es mala porque mi padre, pues gracias a Dios, tiene 53 años, ha estado siempre trabajando en la construcción y mi hermano también. De hecho, mi hermano ahora está en Barcelona viviendo en su coche. Mis padres tampoco tienen recursos, o sea, mi hermano tampoco se quiere venir. Nosotros estamos, que yo ya mismo me echarán de mi casa y me tendré que ir a vivir con mis padres, tendremos que traernos a mi hermano y mi padre pues lo mismo, cobrando la ayuda familiar, cuando puede pues me hace una compra, no la trae, al fin y al cabo lo pagan los niños porque como dice este muchacho, hay veces es por sus sobrinos, le duelen, son sus sobrinos porque no sabe si se acostarán cenados con un vaso de leche o con 2 salchichinas con tomate. Yo que son mis hijos, pues también es duro porque muchas veces pues se tienen que acostar con un pedazo de pan con aceite o a lo mejor no es la cena, es el simple hecho de llevarlo a la escuela con fruta o con lo que le toque ese día. Y eso, ¿qué reivindicamos? Pues yo no pido trabajo, o sea, yo pido trabajo, a ver, yo exijo, no pido, yo exijo un derecho, que es el que tenemos todos los españoles, el de un trabajo. Entonces yo no tengo que suplicarle a nadie un trabajo, porque yo creo que aunque sea recogiendo cacas de perro, yo puedo trabajar. Yo y muchas personas, porque que lleves ya 3 años en paro y que no encuentres trabajo, pues no lo entiendo. Pero yo pienso que con la mayoría de nosotros es que a lo mejor Dios ha hecho un experimento. Y no, porque tenemos brazos y piernas pues como los demás. Y es que no sé qué más decir. Y ya está, que eso, que es un derecho de todos los españoles de trabajar y que sí, que esta gente se tiene que poner las pilas y porque si no, ¿qué hacemos? Es que al final terminaremos viviendo en la casa de los padres le embargan también, van a la calle y terminaremos todos durmiendo en un poblado. Y como dice este muchacho, pues al final terminaremos todos en el polígono, porque ya al final nos marginan de tal manera, porque es que ya es que estamos marginados, pues nos marginarán más. Y el polígono siempre ha sido un barrio conocido como eso, y entonces terminaremos allí, pues la escoria, allí, porque es como nos tratan. Y nada más. Estoy nerviosa y ya está. Mi nombre es Ruth, pertenezco a la Asociación de Inmigrantes Costa Tropical, ubicada en Motril. Esta asociación está conformada por diferentes nacionalidades. Bueno, desde mi punto de vista personal, porque pues esos fueron los puntos que nos dieron a tratar, pues le doy gracias a Dios que mi esposo está trabajando y yo también estoy trabajando, yo no tengo un trabajo en condiciones, pero gracias a Dios vamos tirando. Pero el hecho porque tengamos trabajo no podemos olvidarnos de los que no tienen, porque en nuestro gremio actualmente hay muchas familias ya sufriendo debido a la crisis, porque son familias que no tienen, bueno, lo que comentaba el compañero, pues al menos entre la familia se ayudan, pero es que en nuestro gremio de inmigrantes hay gente que no tiene ni familia acá, entonces están pasando por una situación muy, muy, muy difícil. Inclusive se nos han cerrado muchas puertas porque muchos de nuestros asociados llevan currículo a diferentes empresas y en muchas empresas ya les dicen que no les dicen directamente que ya no se les recibe
currículos a los inmigrantes, que porque solo hay trabajo para españoles. Entonces, todas estas cosas es muy duras para escucharlo por boca de ellos, porque algunas familias ya no tienen ni la ayuda mínima que da el gobierno, porque ya se les ha terminado el paro, la ayuda para sobrevivir. Y en otras familias hay, por ejemplo, el esposo está parado y la esposa está trabajando, pero no un trabajo en condiciones pues que se gane para cubrir las necesidades del hogar. Vemos como también en algunas familias se están desestructurando debido a la situación económica que están viviendo. Vemos muchos con brotes de ansiedad, brotes de nerviosismo, dolores, porque eso se manifiesta entre nosotros mismos, pues al hablar con ellos se comenta eso. Otras familias de inmigrantes están optando por el retorno voluntario. Nosotros desde algunas asociaciones vemos este retorno voluntario con malos ojos. ¿Por qué? Porque el gobierno está planteando, por decir, que la familia se va por determinado tiempo, por decir, le ponen un tope de 3 años y le detienen la tarjeta de residencia y le dicen que a los 3 años pueden volver. ¿Quién garantiza eso, que eso puede ser posible? Eso no creo que sea posible, porque si la situación económica para ese entonces va a estar igual, menos los dejan. Entonces, a nosotros nos parece que eso es un engaño del gobierno. Porque hay familias que se están yendo y tenemos testimonios pues, que se han ido y en el momento están sin trabajo y sin poder volver a entrar porque está detenida su tarjeta. Y otra cosa que hemos mirado también, que por decir, ni el gobierno del país, el gobierno del país de origen del inmigrante está haciendo nada tampoco por estas personas que un día sacrificaron y tuvieron la valentía de salir de su país para luego mandar dinero a su familia. No están haciendo nada porque no se está trabajando ni por la integración de los migrantes, o sea, de nosotros los que regresamos, ni por la integración de los inmigrantes, que los inmigrantes en nuestro país serían nuestros hijos, porque nuestros hijos son españoles, nacidos acá, y al ir a nuestro país serían inmigrantes, porque así es la cosa. Entonces eso no se está mirando, no se está trabajando, y yo creo que eso es un problema bastante gordo para nosotros. En esta asociación lo que hemos tratado es de unirnos para ayudarnos unos a los otros. Hemos promovido mucho dentro de nuestra asociación la capacitación de las personas, que traten de capacitarse, que en el momento que estén parados pues que aprovechen los cursos para que al menos tengan un cartón o algo, o que aprendan, aparte de la construcción, que aprendan otros oficios como jardinería, han dictado de pintura, también han dictado algunos cursos allá en Motril, internet, pues varias opciones. Hemos fomentado también mucho cursos a raíz en nuestra asociación de cooperativismo. Pero el detalle es que los cursos, pues fantásticos, pero lo que miramos es que las ayudas del gobierno para una persona ser autónoma o formar una cooperativa son muy pocas. Entonces, eso también hemos tenido ideas, pero no se han podido llevar a cabo debido a las dificultades económicas. Otra situación que estamos viviendo actualmente es el recorte de los derechos, cómo se nos dificultan cada día las cosas para las reagrupaciones familiares. En este momento hay gente que ni se ha podido traer sus hijos, ni su esposa. Cómo cada día cambia la ley de migración, pero a contra de nosotros, no a favor.
y como si existiera algo, mira que a nivel de Europa también está sucediendo, como si quisieran borrar del mapa al inmigrante. Y ya en algunos países lo hemos visto, Italia, que hay totalmente sitios de Italia que ya ni un inmigrante vive. ¿Por qué? Porque alcaldes que eran del mismo partido de Silvio Berlusconi los han aterrorizado, y como estaban indocumentados han tenido que salir huyendo. No crea, y aquí en España hemos visto cosas que es que nos parecen fuera de lo común. Nosotros en Motril hace poco nos dimos cuenta de un caso de un chico que le denegaron la documentación por una multa de tráfico, porque no tenía dinero con qué pagarla. Entonces al renovar la tarjeta le denegaron la tarjeta de residencia, y como al saber la policía que este hombre estaba ubicado, que este hombre estaba ilegal, mandaron hasta la policía secreta a buscarlo como si fueran delincuentes. Entonces hay cosas que nosotros no estamos de acuerdo y que tenemos que luchar y unirnos para que esto no siga sucediendo. Una de las cosas que pedimos es el derecho al trabajo, porque que en muchas empresas digan no le recibimos los currículos sino a los españoles, a los inmigrantes. Pues yo creo que a mí me parece que ahí hay una equivocación, porque si somos personas que estamos pagando acá un impuesto, que tenemos nuestros hijos escolarizados, que el dinero que ganamos no lo estamos gastando acá, pues tenemos los mismos derechos que un ciudadano español. Bueno, y otra de las cosas que también pedimos, que se nos sigan conservando nuestros derechos, que cada día no se nos dificulten las cosas para las reagrupaciones, que no nos pongan tantas barreras a la hora de hacer ciertos trámites. Una de las cosas también que quiero denunciar también en este momento es la forma como están denegando tarjetas al renovar los inmigrantes. O sea, por decir, cada X tiempo tiene que hacer una renovación una persona inmigrante para poder vivir. Entonces, ahora en lo que se están basando es por lo mínimo. Así tengo una multa de coche, así no haya pagado, no haya cotizado determinado tiempo a la seguridad social, pues les deniegan la tarjeta. Entonces estas personas en ese momento quedan ilegales, y para poder volver a hacer su documentación en regla tiene que esperar otros 3 años. Entonces son muchas barreras que nos están poniendo a la hora de renovar. Bueno, ya para terminar, para no hacerme muy extensa, las únicas palabras que quiero decir es que seamos solidarios, no por compasión o por conveniencia, sino por hermandad del alma. Muchas gracias. Bueno, pues yo, en nombre de la OAS, quiero dar las gracias a los 3 por los testimonios que han manifestado. Yo creo que es un honor para nosotros tenerlos aquí hoy y que se puedan expresar, puedan poner de manifiesto pues cuál es su situación y qué es lo que le ocurre, porque conociendo la situación y conociendo las cosas es como podemos empezar a ir cambiándolas, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta mucho en esta sociedad es que se conozca las situaciones que las personas están viviendo, ¿no? Porque si no se conocen, porque lo que ocurre con mucha frecuencia es que todo esto se tiende a ocultar, o se dan informaciones tendentes al espectáculo, al morbo, pero no entrando en el quid de la cuestión, ¿no? En la esencia de los problemas. Bueno, yo, como decía al principio, voy a intentar decir unas palabras que nos ayuden a reflexionar, y sobre todo yo pienso a entre todos ir viendo y buscando salidas o buscando actuaciones que ayuden a
a que de esta situación tan difícil en la que hay tantas personas, pues se vaya saliendo, ¿no? Y no por casualidad se ha recogido como eslogan, como título de este coloquio, pues la frase que viene en la hojilla de invitación, ¿no? Uniendo fuerzas en busca de la justicia. Yo creo que efectivamente, si no unimos fuerzas, aquellos que están en una situación mala, es decir, aquellos que son las víctimas de este sistema, y aquellos que somos menos víctimas o al menos no la estamos padeciendo en su crudeza, ¿no? Solamente de esa manera, como a lo largo de la historia el movimiento obrero ha ocurrido, en la que aquellos que han estado en peor situación han recibido la solidaridad de los que estaban en mejor situación y que podían. Si no es de esa manera, si en ese momento a lo largo de la historia del movimiento obrero hay cantidad de hechos, hay cantidad de situaciones que así lo demuestran, gracias a la solidaridad de unos con otros se pudo ir luchando y se pudo ir avanzando, pues yo creo que en este momento en el que estamos pues también tiene que ser así, ¿no? Bien, la crisis económica ha hecho emerger toda una serie de problemas que desgraciadamente no son nuevos, pero sí están alcanzando una intensidad y amplitud que hace que casi nadie se escape o sea ajeno a sus efectos y a sus consecuencias. No es necesario que dé datos, yo creo que quizás estamos demasiado atiborrados de datos, tenemos datos por muchos sitios, ¿no? Y los datos desde luego son espeluznantes, no creo que tengamos, yo creo que en la mente de todos nosotros están, ¿no? Pero esta realidad que estamos viviendo hace años que venimos denunciando, en la OAC quiero recordar que ya llevamos muchos años hablando con motivo de las campañas que hacemos anualmente, venimos hablando de este problema del desempleo, de cómo se están recortando los derechos de los trabajadores. Esto venimos diciéndolo ya hace muchísimos años, ¿no? Y por desgracia yo creo que se han cumplido las peores expectativas de lo que pensábamos, ¿no? Lo más grave y escandaloso de todo esto es que quienes pagan las consecuencias de la crisis y a costa de quienes se pretende superar la misma no son sus autores, las entidades financieras, las grandes empresas y las políticas neoliberales, sino que son las víctimas los trabajadores y las trabajadoras. Estos son los que están pagando la crisis y quieren que la paguen, ¿no? Como hemos podido comprobar por los testimonios que se han expuesto en esta mesa y otros muchos que los aquí presentes conocemos, tras esta realidad hay personas, familias, rostros sangrantes para los cuales esta situación es mucho más que un tema de debate o de análisis. Es algo que marca dolorosamente su vida y la de su familia, su presente y su futuro. Es la situación de miles y miles de personas y familias cuya situación apenas forma parte de los contenidos y temas de actualidad de las grandes cadenas y periódicos, que la ignoran o peor aún la deforman. Se habla de la crisis, pero ¿se habla de las personas y de la persona? A veces incluso estas situaciones se viven en soledad y con sentimiento de culpabilidad y fracaso por quienes las padecen. Ya lo hemos podido ver cuando manifestaban sus testimonios, ¿no? Por eso, para acercarnos a las personas que sufren la crisis, tenemos que acercarnos a la realidad desde otros parámetros, desde la manera de ver y acercarse a la realidad de Jesucristo, desde el proyecto de Dios. Jesucristo y el reino de Dios, que predica y vive, nos ayudan a construir nuestra vida y la realidad social desde otra normalidad, una normalidad radicalmente distinta a la que conocemos. El Dios de Jesucristo es un Dios encarnado, un Dios entrañado en el corazón del mundo y de la persona, un Dios que habita en lo más profundo de la realidad y de nuestras vidas, un Dios que nos acompaña y que va haciendo de la historia humana camino de salvación y liberación. La gloria de Dios es que la persona humana viva. El rostro sufriente de los empobrecidos, de las víctimas, es clamor de Dios. Nuestro encuentro con Él no nos puede ser indiferente. En el Eclesiástico se dice: el grito de los pobres atraviesa las nubes
y hasta alcanzar a Dios no descansa, no ceja hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia. Por eso tenemos que ver, como decía, la realidad desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿no? Desde el proyecto de Dios. El Evangelio y la doctrina social de la Iglesia nos aportan un proyecto de humanización, de ser y vivir desde Jesucristo, y otra manera de comprender y construir las relaciones sociales, la economía, el trabajo, la política, la cultura, que ponen a la persona en el centro de la realidad y especialmente a los empobrecidos. Los cristianos estamos llamados a vivir desde ahí y a poner en diálogo con otras personas, creyentes o no, esta nueva normalidad, para que fecunden proyectos que transformen la realidad desde los empobrecidos, desde las víctimas. Una de las cuestiones que tenemos que plantearnos es que tenemos que superar la actual manera de entender la economía y el desarrollo. Así lo recoge Benedicto XVI en la encíclica Caritas in Veritate. Dice que el gran desafío que tenemos planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económica financiera actual es mostrar, tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos, que no se puede olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don como expresiones de fraternidad pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón económica misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo tiempo. Otra cuestión desde la cual tenemos que mirar esa realidad es que el trabajo decente como único trabajo a la medida del ser humano. La Iglesia es consciente de la importancia del trabajo en la vida personal, familiar y social, y que nos aporta otra normalidad. Pero ¿qué significa la palabra decente aplicada al trabajo? Significa un trabajo que en cualquier sociedad sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer, un trabajo libremente elegido que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad. Un trabajo que de este modo haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean obligados a trabajar. Un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y a hacer oír su voz. Un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual. Un trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores que llegan a la jubilación. También es necesaria una visión del Estado y de la democracia como servicio a los ciudadanos, especialmente a los más débiles y a los empobrecidos. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia se dice que una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos, la dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. También se necesita una comprensión del Estado que garantice el protagonismo de los ciudadanos, subsidiariedad y al mismo tiempo la solidaridad con los más débiles. Una cultura reflejo de una manera de sentir, de pensar y de actuar que desde Jesucristo es radicalmente distinta a la que estamos viviendo. Jesús pone del revés la forma de sentir, de pensar y de actuar dominante en la sociedad judía de su época, porque esa normalidad oprimía y asfixiaba a las personas, sobre todo a los pobres, y así mostró lo que es poner del derecho a la realidad para que podamos vivir como hijos e hijas de Dios. Evidentemente, todas estas reflexiones, todas estas valoraciones que la doctrina social de la Iglesia, las encíclicas, distintas manifestaciones de movimientos, de grupos cristianos, son importantes y es el horizonte en el cual tenemos que fijarnos y mirar. Pero claro, esto, quien tenemos que hacerlo efectivo, somos aquellos que queremos seguir a Jesús,
Es decir, que de nada sirve tener unos textos tan bonitos y tan maravillosos y tan progresistas, que esos pocos colectivos o instituciones hoy en este mundo lo dicen, sino que lo que tenemos que intentar es hacer vida a eso, ¿no? Por tanto, de la reflexión que aquí podemos tener hoy es pues dar algunas pistas, algunas ideas de por dónde puede ir la acción que podemos llevar, ¿no? Porque, diríamos, las herramientas para plantear y ver la realidad de otra manera distinta las tenemos en Jesús, las tenemos en el Evangelio, las tenemos en las reflexiones que la Iglesia ha ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero claro, todo eso hay que hacerlo vida, ¿no? Hay que ir construyendo esa cultura distinta, ¿no? Esa forma de ser, de sentir, de actuar, de vivir desde otros principios. Porque evidentemente no basta con plantear la situación que todas estas personas que están privadas de trabajo tienen, que hay que plantearse la vida de otra forma para que la salida a esta crisis y la situación que tantas personas están teniendo de sufrimiento tenga una salida liberadora, que ayude a las personas a desarrollarse, que ayude a la persona a crecer como persona, ¿no? Me viene a la cabeza ahora un testimonio desde algún acto que tuvimos de Santiago Cortés, creo que es, ¿no? Este hombre del polígono que tuvo una lucha importante con el tema de su casa, ¿no? Y recuerdo que decía que en todo ese tiempo que había estado de lucha para conseguir que no le quitaran la vivienda el banco, pues lo que más valoraba de todo ese tiempo era cómo había cambiado su vida y a su persona, todo el proceso de lucha que había mantenido y cómo todas esas personas que le habían ido acompañando y le habían ido ayudando, eso le había ayudado a ir transformando su persona y a ir siendo otra persona distinta, ¿no? Pues yo creo que desde esa perspectiva de la que tenemos que plantearnos las acciones que podamos hacer. Evidentemente no hay varitas mágicas, pero evidentemente sí hay muchas manifestaciones de solidaridad, sí hay muchos ejemplos en los cuales estamos viendo cómo hay esa cooperación, esa unión para ir saliendo de esas situaciones y de eso, ¿no? Bien, voy a decir algunas ideas en ese sentido, ¿no? Una de esas ideas es que nuestros hábitos de vida deben ser construidos desde la normalidad del Evangelio. Vivir desde Jesucristo supone configurar nuestra vida desde Él. Y esto nos lleva a desarrollar nuestra vocación a la comunión. Nuestra vida personal y familiar ha de estar construida desde, por una parte, la pobreza, no por no tener recursos, sino porque compartimos lo que tenemos y lo que ganamos con nuestro trabajo. La humildad, porque somos capaces de recibir lo que otros aportan. El sacrificio, porque somos conscientes de que trabajar por un mundo nuevo necesita esfuerzo. Esta tarea requiere fidelidad y coherencia entre lo que somos y creemos y lo que hacemos. Y esto requiere que nos preguntemos cómo vivimos, cómo consumimos, qué hacemos con nuestros ahorros, cómo compartimos nuestros bienes, que tienen un destino universal, cómo empleamos nuestro tiempo, cómo desarrollamos nuestro trabajo, cómo convivimos, cómo participamos en la comunidad. El Evangelio y la doctrina social de la Iglesia no son solo para que lo vivan otros, es principalmente para vivirlo cada uno de nosotros. Una segunda pista es que nuestra vida ha de ser camino de encarnación con las víctimas. Solo podemos ser con Jesucristo fuerza de liberación y salvación para las víctimas siendo carne de la misma carne. Y esto supone conocer su realidad, sufrirla junto a las víctimas, compartiendo lo que tenemos, generando espacios de comunión con ellos. Las víctimas necesitan respuesta ahora. Nuestras parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones tienen que salir de sí mismas para sentir y entender a los parados, a los precarios, a las familias obreras y a los trabajadores de los barrios ignorados, a los jóvenes y a las mujeres trabajadoras, pobres, a los inmigrantes y sus familias. Supone que nuestras organizaciones de todo tipo, sociales, sindicales, políticas, eclesiales, muestren formas de vida donde los empobrecidos son acogidos y puedan vivir desde la comunión. Otra pista, una tercera pista, sería que hemos de poner del revés la normalidad de cómo sentimos, entendemos y actuamos ante el cambio de sociedad, la crisis y las víctimas que está generando. Hemos de visibilizar a las víctimas
y los procesos de compasión y lucha con ella. Es fundamental dar a conocer su realidad, poner rostro a las cifras, no pueden ser las víctimas olvidadas, y al mismo tiempo hemos de hacer visibles experiencias de comunión y de compromiso. Hemos de hacer visibles otras formas de convivencia, de cooperación, de fraternidad. Es urgente difundir, además, una nueva lógica y comprensión de la realidad que viven y de las causas que la provocan. Es necesario evangelizar la cultura, mostrar la normalidad de vida que nos propone Jesucristo y poner del revés la manera habitual de esta que está tan extendida en nuestra sociedad. Por este motivo es clave promover espacios de pensamiento y de opinión, de convivencia, de acción, que generen unos nuevos valores y que se compartan y propaguen en nuestro ambiente. Cuarto, hemos de construir desde las comunidades más pequeñas hasta las más amplias estructuras, iniciativas, normas, leyes que sean liberadoras. Hemos de desarrollar la caridad política, unir amor y justicia, unir lucha con las consecuencias de la crisis y del cambio social y contra las causas que generan tanto sufrimiento. Es importante que promovamos la participación en organizaciones encaminadas a esta tarea. La actividad sindical es clave en la defensa de los empobrecidos del mundo obrero y del trabajo, y también que potenciemos experiencias organizadas de amor y de comunión. Porque lo que no seamos capaces de imaginar y de nombrar, de experimentar, de comenzar a construir, solo será una quimera imposible de alcanzar. Ciertamente, entre la realidad que tenemos y a la que aspiramos, aunque no seamos capaces de dibujarla perfectamente en nuestro imaginario, hemos de ir construyendo iniciativas que nos ayuden a transitar hacia ese otro mundo. En este sentido es fundamental generar ámbitos donde poder también regenerar las dimensiones del proyecto de humanización de las personas, especialmente de las víctimas. Esto requiere que les devolvamos el protagonismo, la esperanza de que junto a otros la realidad puede comenzar a cambiar. Ello supone procesos de acción donde las víctimas participen y donde recuperen la dimensión política de su vida, donde reconstruyan y descubran sus aspiraciones e intereses, donde comiencen a experimentar el efecto sanador de la lucha por la justicia. Y por último, la comunidad cristiana tiene que ser parte de todo este trabajo y debe realizar con su testimonio y compromiso una importante aportación. La búsqueda de otro mundo posible solo será real si se realiza desde y con las víctimas. Es importante que la comunidad eclesial sea signo de salvación y liberación de las víctimas, vigilias, concentraciones, eucaristías, marchas, donde la iglesia de los pobres esté con los pobres. Una comunidad eclesial que anuncie y denuncie proféticamente con su palabra y con su propia vida. Y también celebra esta vida y esta acción. Nuestra liturgia tiene que estar empapada de esta propuesta evangelizadora. Nuestras comunidades solo podrán ser reflejos de Jesucristo si en su seno están las víctimas. Entonces seremos benditos porque habremos visto la necesidad del mundo, de nuestro mundo, y nos habremos decidido a contribuir para que los pobres y los hambrientos, los cojos, los ciegos, sordos y lisiados de cualquier género tuvieran techo, comida, cobijo, atención, trabajo y dignidad. Benditos seréis, aunque esto os cueste trabajo y sin sabores. Bendito os llamará mi Padre, dirá Jesús, aunque vuestro empeño haya dado escaso fruto y los avances hayan sido milimétricos, porque habréis luchado por eliminar el pecado estructural del mundo que tanto daño hace a los hermanos y a la fraternidad, y habréis empujado a la esperanza de mi resurrección para implantar la justicia y la fraternidad. Eso es de este último párrafo de un texto de José María Mardones. Bien, no quiero extenderme más, porque lo que se trataba es de dar algunas ideas para que aquí ahora podamos seguir compartiendo, porque lo que se trata es de compartir esta situación de estos compañeros que nos han hablado. Lo que se trata es de acompañar, lo que se trata es de estar con ellos, lo que se trata es de trabajar codo con ellos en la iniciativa y en las tareas que vienen haciendo. Es apoyarlos, es estar con las actuaciones que tienen, como estamos haciendo en distintos sitios, en Motril o aquí en Granada, y por ahí es por donde tenemos que seguir dando pasos. Así, yo creo que es el momento de dejar de decir palabras y ir más a la acción, e ir más al compromiso concreto, al día a día y al acompañamiento fundamentalmente. Bien, pues ahora entraríamos en